Colocaba como se llama esta palabra y colocaba nosotros los enviados. Me llama la atención el enviado porque la palabra enviado nos lleva a pensar más que todo como solamente en profetas o así por el estilo. Obviamente sabemos que el enviado por antología es obviamente nuestro Señor Jesucristo. Y ahí entran los demás, muy por en otro nivel, muy diferente. Pero mira que cuando nosotros, bueno, ¿quién envía? Obviamente el Señor. ¿A quiénes envía? ¿Hay un común denominador, algo entre los enviados? ¿Hay algo en común entre cada enviado? Y si nos ponemos a analizar la historia, pues nos ponemos a analizar, pues vemos ahí algo que es repetido en todos los enviados. Y es lo siguiente. Cuando el Señor hace su creación, hace al hombre, el hombre peca, el hombre falla, queda apartado, queda, dice la palabra en Romanos 3:23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Y ahí quedan absolutamente todos. O sea, es decir, cualquier persona que Dios envía tiene la condición de pecado. Sin embargo, está bajo la gracia de Él. Ahí es donde cambia la cuestión. ¿A qué voy con esto? Nuestros ojos no deben estar puestos en el enviado, sino en quien lo envía. Sin embargo, es imposible no mirar quién fue el enviado. Y como enviado, ya no estamos en una época en la que el Espíritu simplemente se depositaba por un tiempo en alguna persona y salías a hacer alguna obra o algo, sino que a partir de la gracia de nuestro Señor, absolutamente nosotros, todos, ya somos parte de qué? De los enviados. Así que los enviados, cuando digo nosotros los enviados, nos referimos absolutamente a todos. A pesar de la condición de pecado, pero sí a pesar de estar sujetos bajo la gracia del Señor. Cuando nosotros somos los enviados, nosotros debemos entender algo y es que nosotros tenemos una posición. Esa posición nos lleva a tener una responsabilidad, pero nos lleva también a tener una seguridad porque no nos enviamos a nosotros mismos. Hemos sido encomendados por alguien. Y al mismo tiempo nos lleva a tener algo que es un sentido de pertenencia en la labor que estoy haciendo. No es simplemente alguien que lleva un mensaje y no es simplemente un mensajero. A veces se cree que el enviado era simplemente, en épocas antiguas, una persona a la que el rey le daba una carta y vaya, llévela a tal reino, llévesela a tal persona y para de contar. No, un enviado era una persona que era representante de ese rey, era una persona que iba con propiedad, era una persona que iba con conocimiento y una persona que era la cara visible del rey que lo estaba enviando. Y ahí es el lugar donde nosotros nos colocamos. Eso nos trae, sí, responsabilidad, pero al mismo tiempo eso nos trae, ¿qué? Beneficios también, ¿sí? Ustedes saben que a mí me gusta más hablar sobre el tema de responsabilidad más que con el tema de beneficios, pero no podemos dejar a un lado solamente mirar responsabilidad, responsabilidad, sino tenemos que ver los beneficios también que hay al ser una persona enviada por el Señor. Regálame la siguiente diapositiva, por favor. Nos vamos para Lucas 6:38, dice en la versión NBI, dice, den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Yo no sé si ustedes vivieron en algún momento en su niñez o algo lo que era ir a comprar cosas al granel. Si alguna vez ustedes compraron a granel granos, frijoles, arroz, harina o algo que usted echaba en una tinaja, en algo echaba una harina y quedaba al raspar. Pero, oh, sorpresa, cuando usted se ponía a darle golpecitos, se ponía a sacudir un poquito y eso empezaba a bajar de nivel. Es decir, eso, había una apariencia de que eso era la medida y punto, no, pero realmente cabía aún mucho más. El Señor nos está diciendo es de que hay algo más adicional. O sea, no es simplemente lo que nosotros podemos ver. Si nosotros nos tomamos es esta parte, esa palabra que dice medida llena, apretada y sacudida, es decir, que cabe mucho más de lo que nosotros esperamos. Si la sacudimos va cabiendo más, y incluso hasta el punto que se va a desbordar. O sea, hay de más de lo que necesitamos. Pero en Lucas hay una palabra con la que inicia ese versículo. Dice que den. Ok. ¿Y a qué se refiere con den?
Den no significa solamente el tema económico, aunque sí es, y es muy importante. Den está hablando de todo lo que nosotros podemos ofrecer para el Señor. Entre eso está, por ejemplo, el servicio para el Señor. Y Él no deja en saco roto eso. Él paga y Él compensa por el servicio que se le da, sobre todo cuando se le da de corazón. Y es muy bonito ver en una iglesia como cada vez hay más personas que están dando, que están colocando sus manos. Me encantó cómo comenzó este año en la iglesia, porque si se dieron cuenta, este año comenzó con más manos. Este año comenzó con más familias poniendo a disposición. Vamos a hacer aseo, listo. Hay más gente para hacer aseo. Vamos a servir. Hay más gente para servir. Vamos a estar, vamos a... Hubo más gente, más gente, más gente que quiere estar en la alabanza, más gente que quiere colaborar. Eso es genial. Y la palabra nos está diciendo que hay una recompensa para eso. Y ahora también significa una palabra de Dios que nos ha sido lanzada y que esa palabra debe cumplirse. Pero vamos a volver nuevamente al tema de los enviados. En los enviados, en la palabra, vemos una historia muy bonita que nos relata un actuar en fe de una persona de Dios y algo que creo que cala bastante bien con lo que está viviendo la iglesia en este momento y de lo que nos está hablando el pastor. Dice Nehemías 2, 1 al 9 en la versión NBI. Lo vamos leyendo, me van acompañando ahí. No lo vamos a leer acelerado, vamos a mirar, a escudriñar en esa palabra. Y dice de esta manera. Un día, en el mes de Nisan del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey como él nunca antes me había visto triste. No la vayan a pasar. Ahí está orando ¿quién? Nehemías. Nehemías tenía una función que era la función de ¿qué? Del copero del rey. Era un cargo de mucha responsabilidad. Era un cargo de mucha confianza que se le estaba depositando en él. Sin embargo, pues no era un cargo tan bonito como muchas personas creen. Porque era un trabajo de muchísimo riesgo. Él estaba dispuesto a tomar ¿qué? Veneno. Es decir, mira, nosotros tenemos, o sea, cuando uno va a trabajar, uno tiene ¿cuál es su propósito? Cumplir con la meta tal. Mi propósito es cumplir con tales ventas, mi propósito es cumplir con tal cosa, cumplir con tal cosa. El propósito de un copero, ¿cuál era? Pues espero no morirme hoy. Ese era el propósito del copero, espero llegar con vida esta noche. O sea, era una tarea bastante complicada. Pero mira que hay una palabra que está resaltado ahí que dice, nunca antes me había visto triste. Es decir, que Nehemías era una persona que no era la costumbre de andar entristecido. Era una persona que esa parte no era una constante en su vida. Sin embargo, el rey había visto eso, que estaba triste en ese momento, porque algo lo estaba agobiando. La tristeza muchas veces, y nos han querido meter un tema en la cabeza en las iglesias, y es que usted no puede estar triste. Si usted se le ve algo triste es porque usted no tiene fe. Es porque usted no ha creído en Dios, es porque no. La tristeza es parte de los sentimientos de cualquier persona. No necesariamente tiene que ser un acompañamiento de algo que falta de fe o algo así. Es simplemente había una situación que lo tenía de esa manera. Y no me refiero a una posición de que hay que empezar a mostrar la cara de tristeza, hay que empezar a buscar la lástima, hay que empezar a... No, para nada. Simplemente que hay situaciones en las que no podemos tapar el sol con un dedo. Y Dios muchas veces actúa también mirando, ¿cómo estás? Recordemos cómo era el Señor cuando sanó a varias personas. Cómo los miraba. ¿Qué tienes? ¿Qué necesitas? ¿Sí? Imagínate el Señor frente a un leproso. ¿Qué necesitas? Y el leproso por jugar a que tengo mucha fe. No, yo estoy bien, bendecido, agradecido, empoderado. No, estoy tal cosa, Señor, estoy así. Señor, necesito esto. Hay algo que me está agobiando por dentro. ¿Sí? Regálame, por favor, la siguiente. Dice, me preguntó,
¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo. Así que debe haber algo que te está causando dolor. Yo sentí mucho miedo. Y le respondí, que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no debe estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se hallan en ruinas, con sus puertas consumidas por el fuego? ¿Qué quieres que haga? Replicó el rey, encomendándome al Dios del cielo. Ahí quietecitos. ¿Qué hizo Nehemías en este momento? Encomendarse a Dios. Es verdad que hay momentos en los que de pronto hallamos cierta gracia ante una persona que nos puede dar la mano en una situación complicada. Sin embargo, mi ayuda real viene del cielo. Los demás son instrumentos que el Señor usó. Y Nehemías tenía eso muy claro. Yo me encomiendo al Dios del cielo, porque Él es el que puede tener la solución para eso. Mira que Nehemías no nos estaba relatando que Nehemías vino a ponerle la cara de triste al rey. No, no, no. Él estaba haciendo su función y fue el rey el que comenzó la conversación. Yo, ok, me encomiendo al Señor, porque ya que este señor, el rey, me dio un campito para meterme con el tema, Señor, toma el control de esto, ¿sí? No iba a confiar en su propio argumento, en su propia palabra para convencer, no, Señor, toma el control de esto. Y le dice de esta manera, le respondí, si a su majestad le parece bien y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. Mira que cuando tiene la oportunidad de obrar Nehemías no dice simplemente, ¿qué tienes? ¿Cómo es? No, pues no sé, necesito, no, pues necesitas algo, pues no sé. No, Nehemías tenía claro que era lo que necesitaba. Él necesitaba un favor, y era el favor de que lo enviara a él para poder hacer eso, ¿qué? Reedificar. ¿Sí? Él tenía claro cuál era la necesidad y él tenía claro cuál era el objetivo. Él no estaba titubeando, aunque hubiese tristeza dentro de él, aunque hubiese una preocupación y aunque era inevitable estar observando el problema, Nehemías sabía que también tenía que mirar cuál era la solución y cuál era la acción que tenía que tomar. A veces nos quedamos solamente mirando el problema. Y cuando alguien nos pregunta por la solución, no la conocemos. Por eso es que muchas veces insisten que al Señor hay que hablarle objetivamente. Por eso muchas veces cuando una persona, sí, uno hace oraciones generales, uno las puede hacer. Por ejemplo, una oración en general por la salud de una persona, para que el Señor lo proteja, para que el Señor lo tenga sano. Pero ya cuando sabemos que una persona está enferma, uno en general, ¿qué es lo que busca? Orar sobre la situación en particular que hay. Si hay un diagnóstico, Señor, oramos por esto. Se detectó tal cosa o hay un diagnóstico, el médico dijo que hay tal cosa. Vamos a orar específicamente por eso. Oh, Señor, estoy enfermo. Sé que estoy enfermo. ¿Y qué necesitas que haga? No sé, no. Voy directamente al Señor y le planteo qué es lo que necesito. Dice en el versículo 6, ¿cuánto durará tu viaje? Sabrando el rey. ¿Cuándo regresarás? Me preguntó el rey, que tenía a la reina sentada a su lado. En cuanto le propuso un plazo, el rey aceptó enviarme. Vuelve y juega. Nehemías tenía claro qué era lo que necesitábamos. ¿Qué es lo que necesitaba él? Así como nosotros en este momento como iglesia, nosotros ya hay algo claro. Señor, necesitamos movernos. Pero no lo podemos hacer solo. Nos vamos encomendados en ti. Y como en esta situación, como lo que se estaba hablando hace un momento, Señor, hay tal lugar, Señor. Si es de tu voluntad, queremos ir ahí. Si está dentro de tus planes y dentro de tu propósito, ahí. Oh, Señor, muévame, sácame de acá. Sáqueme de acá, me puede llevar a donde sea. Uno se plantea con el Señor. ¿Qué es? Señor, necesito solución. Tengo tal problema. Quiero esto. Ahora, lo puedo hacer de tal manera.
sea, le voy tomando como la caña, como dicen comúnmente. Y dice, entonces añadí, si a su majestad le parece bien, le ruego que envíe cartas a los gobernadores del oeste del río Éufrates para que me den vía libre y yo pueda llegar a Judá. Y por favor, ordene a sus guardabosques, Asaf, que me dé madera para reparar las puertas de la ciudadela del templo, la muralla de la ciudad y la casa donde he de vivir. El rey accedió a mi petición porque Dios estaba actuando a mi favor. Mira cómo comenzó esta conversación. Lo vio triste. ¿Sí? Nehemías le dice la razón por la cual está. Le pide un favor, que lo deje ir a hacerla a reedificar. Pero al ver que el rey estaba con toda la disposición, mira todo lo que inmediatamente Nehemías empezó a pedir. O sea, él se fue. Mira, uno va a una panadería y uno va y se compra 10.000 pesos de pancitos y uno dice, deme la ñapa de un pan de 500, o sea, le estoy comprando y deme una ñapita. Nehemías fue lo contrario. Nehemías fue y se compró un pan de 500 pesos y pidió de ñapa un pan de 10.000. Él se fue una vez con todo. O sea, usted me dio campo, me voy con todo. Pero esa era la seguridad porque él se encomendó a Dios. ¿Sí? Dios le demostró, no se trata solamente de lo que tú estás pensando y lo que tú necesitas. Yo tengo algo mucho más. Pide. ¿Recuerdan lo que estaba diciendo Lucas en el versículo inicial? ¿Cómo decía Lucas? Den y se les dará medida, llena, mecida y desbordante. Nehemías lo entendió en ese momento. Lo entendió. Porque lo que estaba pidiendo Nehemías era un permiso para irse. O sea, denme como unas vacaciones y yo voy a hacer tal cosa. Y empezó a ver que el rey estaba como dispuesto, que Dios empezó a tocar ese corazón y dijo, bueno, yo ahora quiero todo. Tal como nos estaba comentando ahorita el pastor. Se empieza a bajar el precio. Se puede negociar incluso la reestructuración del sitio y todo eso. No está mal. No está mal pedir al Señor. No está mal. Porque mira que Nehemías no estaba pidiendo, no era algo simplemente para él. Él estaba pensando algo que era para todos. Nehemías no estaba pensando, ¿ahora qué hago? Ahora le declaro al Señor, le profetizo y le declaro y le decreto que me dé mi carro, que me dé mi casa, que me dé... No, 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 no. Él no estaba pensando en su deseo personal. Él estaba pensando en el beneficio de todos. Y él cogió, y una vez fue cogiendo todo el campo ahí. Dice en el versículo 9, cuando me presenté ante los gobernadores del oeste del río Éufrates, les entregué las cartas del rey. O sea, en ese momento ya Nehemías había emprendido su viaje. Y dice ahí, además el rey había ordenado que me escoltaran su caballería y sus capitanes. Mira lo que pasa. Él estaba pidiendo, pasó de pedir un permiso a pedir una ayuda, a pedir de mucho de más, y ahora el rey le había dado incluso más todavía de lo que ni siquiera él había pedido. Las cosas que tiene Dios son muchísimo más grandes. Y mira cómo fue bueno Dios tocando el corazón de ese rey. O sea, ¿quieres ñapa? Mira, ya pide de más y te tengo ñapa sobre ese encima de todo. La medida llena, mecida y desbordante. Estas son las sorpresas que da el Señor. Pero hay una condición. Y Lucas no la estaba planteando al principio. Era el tener la disposición de dar al Señor, de servir al Señor, de ofrecerme al Señor y de actuar para el Señor. Y Nehemías ve cómo puede obrar de esa manera y cómo se puede mover. Esos son actos de fe. Un acto de fe no es lo que muchas veces nos han planteado con unas ideas locas como, porque es que en la palabra de Dios sí dice que donde pise mi pie, entonces eso ya es mío. Y no sé si ustedes han visto la gente que va a pisar carros en los concesionarios porque donde ponga mi pie. En un congreso yo miro a unos jóvenes que estaban pisando a una muchacha
A mí me pareció muy curioso eso porque con todo el disimulo la muchacha está ahí para ahí y uno se la... No, es que lo que pise... Y se la pisaron los dos, ¿qué hacemos? No, mira, eso es un acto de fe. Porque el acto de fe no implica simplemente en lo que yo me puedo mandar y cómo yo me boto al agua, sino que de quién tengo el respaldo, cuál es el plan de acción, cómo puedo pedir de más y prepárate que Dios tiene incluso un adicional. Regálame la siguiente. Esto me lleva a 3 puntos. ¿Cómo actuó Nehemías? Nehemías actuó con conocimiento, actuó con fe y actuó con testimonio. ¿A qué me voy con conocimiento? En el caso de Nehemías, conocimiento de la necesidad y de lo que había sucedido con la tierra de sus padres, el sepulcro, la ciudad, todo ese tema, ¿sí? En el caso de hoy en día con nosotros, el conocimiento de lo que está depositando, lo que está depositado en la palabra de Dios. Conocimiento. Si uno no sabe de lo que está orando, mejor no abre, ¿sí? Y el Señor nos envía con conocimiento. Y es necesario adquirir conocimiento, saber qué hacer, cómo hacer y para qué hacer. Hechos 17:11 nos relata la historia de Pablo hablando al pueblo de Berea y cómo ellos querían mirar si ese conocimiento era o no de Dios, si eso venía o no eran palabras de Dios. Así hoy en día nosotros debemos acudir al conocimiento y no simplemente tragar entero, sino vamos a leer. O sea, acá se te trae una palabra bonita. No, no, yo digo porque yo sé el que está hablando, porque el Señor ha colocado personas acá a traer mensajes bonitos y se ha impartido palabra de Dios. Pero yo no me puedo quedar con eso. Yo tengo que ir a expulcar la palabra también, a leerla, a mirar, a salir de la zona de confort. Porque es momento de tomar una acción, así como lo estaba haciendo Nehemías, y no simplemente quedándome como, estoy en un proceso de restauración, estoy en un proceso de no sé qué, entonces estoy quietecito. No, no, no. No era la posición de Nehemías. Ese momento de quietud o algo ya había que romperlo. Y había que salir a qué? Actuar. Que fue lo que hizo él. ¿Sí? Pedir permiso para actuar y ir con todas las herramientas para actuar. Ayer con mi esposita bueno, el Señor nos dio la oportunidad de estar ayudando en un sitio y estuvimos hablando con una señora. Ella nos contaba cómo estaba en este momento diciendo, no, es que estoy en un momento de restauración. Entonces estoy quieta, estoy no sé qué. Entonces estoy en un momento de quietud porque el Señor está trabajando y el Señor acá me ha tenido. Mira, esos momentos, es verdad que el Señor los permite, pero esos momentos tienen un límite. Eso no es perpetuo. El Señor me colocaba a decirle en el corazón a ella, mira, si el Señor permite eso, claro, mira, Elías fue y se colocó se metió en unas cuevas. Y el Señor lo permitió hasta el punto que incluso le mandaba comida con los cuervos. Pero también llegó el momento en que no, ya no más comida de cuervos, papá. O sea, haz el favor y se sale de ahí, porque ya es momento de hacerle frente a los profetas de Baal. Y nosotros nos podemos quedar ahí simplemente encerraditos. No, es momento de ir alimentando nuestro corazón y alimentar también la mente con el conocimiento de la palabra de Dios. Pero Nehemías también actuó como con fe, con la certeza. Mira que cuando Nehemías está orando al rey, Nehemías no está diciéndole, mira, pues yo te pido madera para arreglar que las paredes y las puertas, pero, pero pues si usted me dice si puede o no puede, señor, o me pasa algo, pues no sé, o si usted tiene otra idea, señor, no. Yo necesito esto. Yo necesito tal cosa. Punto. ¿Sí? Recuerda que nosotros lo que dice en 2 Corintios 5:7, nosotros no andamos por vista, sino por fe. Y con testimonio. ¿Y por qué hablo del testimonio? Ustedes se imagínense en donde Nehemías hubiese sido una persona apática, una persona perezosa, una persona mentirosa, una persona de mal testimonio. ¿Ustedes creen que el rey hubiese dado campo para tener aquella conversación con Nehemías? No, de ninguna manera. El testimonio pesa.
Y en un enviado pesa aún más. Y todos somos ¿qué? Enviados. Hay una frase que se popularizó y a mí me parece nefasta que la utilicen en una iglesia cuando dicen, no, es que lo importante es el mensaje y no el mensajero. Eso es totalmente en contra de la palabra, porque la palabra no habla de eso. De hecho, el apóstol Pablo dice, a él mismo, mírenme. O sea, hay que poner los ojos también porque hay una responsabilidad, porque yo no estoy viniendo de parte de cualquiera, estoy viniendo de parte de Dios. Y hay una responsabilidad de guardar un testimonio cada uno de nosotros. Claro, vuelve y juega lo que decía al principio, pues todos tenemos pecado, sí, claro, pero no quiere decir que nosotros, es que mi condición es de pecado y punto, ahí me quedé. No, llamados a qué? A dar testimonio. Isaías 43:10 le comparto que dice acá, perdón, dice, ustedes son mis testigos, afirma el Señor, son mis siervos escogidos, para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no hubo ningún otro Dios, ni habrá ninguno después de mí. La historia de Nehemías nos lleva a eso, a confrontar la necesidad con la confianza en Dios y teniendo la certeza de qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer y agarrando todo el campo que Dios me da para poderlo hacer. Y eso no aplica solamente para lo que hablábamos acá de la iglesia, no, eso aplica absolutamente para toda nuestra vida. Tal vez ese rey no era bien visto por muchas personas, por algo tenía coperos. O sea, si un rey tenía coperos es porque estaba muy seguro que mucha gente lo quería muerto. De lo contrario, no tenía ningún copero. Ese rey muy posiblemente ante los ojos de muchas personas, nada que ver con Dios, pero mire cómo Dios puede utilizar a cualquier persona. ¿O acaso ustedes no se han encontrado alguna vez en la vida a alguien que tiene fama de ser bravucón, odioso con todos, pero justamente con usted es buena gente? Y uno, ¿cómo así? O sea, a este personaje, esta señora le cae mal a todo el mundo, pero yo le caigo re bien. El Señor puede utilizar a quien quiera, a cualquier persona, ¿sí? Porque cuando el Señor nos ha enviado, Él no nos envía simplemente, vaya para allá y mira a ver qué hace. No, Él nos envía con todo el paquete incorporado. Y esto nos lleva a tres reflexiones para finalizar. Y es, ¿qué nos enseña esta historia de Nehemías? Que es momento de saber más sin excusas. Que es momento de no limitar a Dios. Y que es momento de no callar más. Es momento de saber más sin excusas. Es momento de meternos con toda con Dios. Es momento en que empecemos a inundar nuestra cabeza con la palabra de Dios. Es momento de decir, de no ponerle más freno a Dios, de dejarnos sorprender por las cosas que puede hacer y por los lugares a donde nos puede llevar. Porque lo imposible, ¿quién es el que lo hace? Dios. Y es momento en qué? De no callar más. Es momento de abrir más nuestra boca para alabarlo y para proclamarlo delante de los demás.